Buenos días a todos. Buen día, Contralor. ¿Cómo está usted? Agradecerles a todos poder asistir a esta convocatoria de un curso muy importante, creo, e interesante. Les quisiera solicitar primeramente, antes de iniciar, que pudieran todos silenciar sus micrófonos para que no tengamos interrupciones. Agradecer al fiscal, al maestro en Derecho José de la Viñas, todo el apoyo que nos ha brindado, no de ahora, sino siempre a esta institución. El que nos pueda acompañar el día de hoy es un gran honor, se lo agradecemos mucho. Al ponente, el maestro en Derecho José Rubén Herrera Ocegueda, quien nos va a tratar un tema muy importante. Agradecerles a ustedes la disposición de estar presentes por este medio electrónico, que es nuestra nueva normalidad. El tema de hoy que vamos a tratar con la Fiscalía es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y su papel de apoyo a las Contralorías Municipales en delitos cometidos por corporaciones policíacas. Creo que es un tema muy interesante y que día a día todos ustedes, todos nosotros nos enfrentamos en el quehacer de nuestras actividades como Contraloría. Asimismo, quiero comentarles, antes de dar inicio a la ponencia y a las palabras que nos pueda dirigir el señor fiscal, que el próximo 30 de septiembre de este propio mes tendremos un taller relacionado con la Secretaría de Finanzas y del Gobierno del Estado de México, que se va a llamar Gestión de Resultados, Presupuesto basado en resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, avances de su implementación en el Estado de México. Para lo cual solicito a los señores contralores nos puedan enviar por correo electrónico el nombre, puesto de los tesoreros y titulares de las IUPES, para que nos hagan favor de mandarlos a esta Contraloría y hacer la invitación para dicho curso. Nuevamente agradecerles y ceder la palabra al señor fiscal para que nos diga unas palabras. Muchas gracias, señor fiscal. Muy buenos días, muchísimas gracias, señor Contralor. Un placer estar con todos los contralores de los municipios que están presentes. La verdad, una oportunidad de acercamiento a todas esas instancias de control, pues de las acciones administrativas de los servidores públicos municipales. Un gusto, maestro Hernández Vences, como siempre, un placer y unos medios de colaboración que ahora bajo la nueva normalidad tenemos que aplicarnos, y la verdad me da mucho gusto. En esta ocasión nos acompaña Rubén Herrera, que aparte de ser director general de delitos cometidos por corporaciones policiales, es maestro de la Facultad de Derecho. Entonces espero que sea de su interés la plática que va a hacerles. Y bueno, con la pena me tendré que disculpar porque tengo una reunión también en estos momentos, pero un gusto saludarlo, Juan José, a todos los contralores municipales también, un gusto saludarlos, y estamos a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias y agradecerle nuevamente la atención que ha tenido con nosotros, con todos los contralores. Con todos. Me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestro ponente, licenciado Rubén Herrera Ocegueda. Obtuvo el grado de licenciado en Derecho con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual es profesor de Derecho Penal a partir del año 2002. Se ha especializado en materia penal en diversos foros nacionales e internacionales, congresos, diplomados y cursos en materia penal, seguridad pública, procuración y administración de justicia, criminología, menores infractores y víctimas del delito. Se ha desempeñado como abogado postulante y consultor jurídico en materia penal, civil, laboral y de amparo. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, dentro de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y actualmente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ha participado como conferencista y organizador en diversos congresos nacionales e internacionales.
Es coautor de los libros El derecho penal a juicio y la protección jurídica de los animales. Quisiera comentar que nuestro ponente actualmente es el director general de delitos cometidos por corporaciones policiales, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. Pues después de esta semblanza, los dejo con nuestro ponente y agradecerle su atención. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Antes de dar inicio a esta plática, saludo con aprecio, en primer lugar, al maestro Juan José Hernández Vences, nuestro Contralor del Poder Legislativo, y obviamente a todos y cada uno de los titulares de las Contralorías internas de los distintos municipios del Estado de México. Realmente para mí es un gusto el poder participar en este tipo de eventos, porque estos eventos finalmente hacen que el combate a la corrupción realmente se logre de manera más dinámica, más sistematizada, y obviamente podamos cumplir con los fines del Sistema Nacional Anticorrupción. Quiero agradecer las palabras del maestro José de la Luz Viñas Correa, mi jefe, fiscal especializado en combate a la corrupción, también de todos y cada uno de los organizadores de este evento y de todas aquellas personas que de alguna manera ponen un granito de arena y se suman a esta ardua labor para combatir la corrupción. Realmente estoy viendo el título que le pusieron ustedes a esta plática. Yo me atreví a cambiarle porque realmente vi la forma de poder aportar un granito de arena y no solamente en la cuestión de carácter policial, sino finalmente relacionado con todo el servicio público. Entonces, yo hablo del rol que juegan los órganos internos de control en el Sistema Nacional Anticorrupción y en específico en el combate a la corrupción. Quiero basar esta plática fundamentalmente en los siguientes ejes. Quiero hablar sobre una política de corrupción basada en un sistema de integridad pública, ¿sí? Y para de ahí partir de la importancia de establecer mecanismos de coordinación con los distintos actores del sistema, y que precisamente por eso veo con beneplácito este tipo de eventos, porque realmente la Contraloría del Poder Legislativo siempre se ha mantenido de manera muy dinámica y muy activa en este tipo de pláticas, de reuniones, de eventos, y que fortalecen ese gran sistema de coordinación que realmente es lo que nos va a permitir a nosotros establecer políticas públicas para que nos ayude a erradicar, y si no, pues a minimizar un poquito este fenómeno tan grave que nos tiene pues realmente muy preocupados. De ahí pasar a un tema que es fundamental dentro de la cuestión de la corrupción, que es la protección a las personas que se atreven a denunciarla, ¿sí? Para finalmente hablarles de algunos aspectos, de algunas consideraciones de las corporaciones policiales, el papel que han jugado y las estadísticas delictivas que tenemos, obviamente basados en cifras reales, en las denuncias que nos han hecho llegar, y que también sabemos que la cifra negra es bien importante y que desafortunadamente muchas personas no nos apoyan y no quieren denunciar. Por eso la importancia de proteger a aquellas personas que de alguna manera se atreven a denunciar a aquellos servidores públicos que están cometiendo hechos de corrupción o que de alguna manera están cometiendo conductas u omisiones que realmente son factores para una responsabilidad de carácter administrativo. Dicho esto, como todos ustedes saben, el combate a la corrupción pues es un tema que realmente ha tenido una gran relevancia en la última década, con las reformas que se gestaron en el año de 2015,
obviamente, al Sistema Nacional Anticorrupción. Previo a todo esto, a la gestación precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción, pues obviamente encontramos que este tema no solamente es propio de un país en específico, sino que realmente es un tema que atañe a toda la comunidad internacional. De ahí precisamente que existen 3 convenciones fundamentales y que seguramente ustedes han escuchado de ellas, ¿sí? Y que son fundamentales precisamente y que dieron paso a toda esta política anticorrupción. ¿A qué me refiero? Pues obviamente a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que finalmente la Organización de Estados Americanos hizo posible en 1996, después de una ardua labor. En segundo lugar, tenemos la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, obviamente de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue ratificada por el Senado de la República en 1999, y la más importante de estas convenciones, y que de alguna manera ella nos permite, ¿sí?, basarnos, es un punto de partida, es la base para el establecimiento y para la implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también denominada Convención de Mérida, porque finalmente ahí tuvimos un papel fundamental y esta fue firmada, fue ratificada en Mérida, ¿sí?, en nuestro país. Y obviamente, pues ratificada por el Senado de la República en 2004. Entonces, realmente es la convención que de alguna manera los expertos en la materia pues dicen que en esta convención prácticamente se encuentran todos los principios, todas las bases para que se consoliden los sistemas anticorrupción en todo el mundo. En ese sentido, pues obviamente, como les dije, pues estos instrumentos internacionales se han convertido realmente en un marco de referencia obligatorio para los países, y obviamente este marco de referencia afortunadamente se hizo posible con las reformas a la Constitución y con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el año de 2015. Aquí hay una cuestión importante y que quiero destacar. Ese Sistema Nacional Anticorrupción, si nosotros nos damos a la tarea de leer una reforma, ¿sí?, yo estoy cierto y finalmente yo creo que muchos estamos de acuerdo en que México tiene un marco regulatorio bien hecho, y existen normas destacadas, normas que nos permitirían realmente tener una regulación adecuada. Sin embargo, si todos los actores, todos los que intervenimos, todos los servidores públicos y obviamente, ¿por qué no toda la sociedad civil? Si nosotros nos damos a una simple lectura de estos ordenamientos jurídicos, pues realmente la interpretación puede ser muy sencilla y quizá por eso no nos lleve a la aplicación y a la consolidación de los mismos. Entonces sí quiero puntualizar una situación que está en nuestra Constitución local, obviamente el punto de partida central, que es la Constitución Federal, ¿sí?, que este Sistema Nacional Anticorrupción se crea como una instancia de coordinación. Por eso veo con gran beneplácito, con gran gusto, esta tarea que ahora el maestro Hernández Vence se está desarrollando, ¿sí?, esta continuidad que se está dando a este tipo de eventos, porque precisamente se crea como una instancia de coordinación y de repente se nos olvida. ¿Sabes qué? ¿Tienes tu municipio un problema para el combate a la corrupción? No puedes instalar tu sistema municipal anticorrupción, hazte bolas, ¿sí? Ese es tu problema. Yo ya tengo bastante con el sistema estatal, ¿sí? O ya tengo bastante con el sistema federal anticorrupción. Bueno, es una instancia de coordinación. ¿Entre quiénes? Pues entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Todos estamos comprometidos con este
para tratar de alguna manera de erradicar este fenómeno que tanto nos preocupa y que tanto mal ha causado a nuestra sociedad. Es una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno, ¿sí?, competentes en la prevención, en la detección y en la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Por eso la importancia que tiene la intervención de todos los contralores en esta dinámica, ¿sí?, para establecer obviamente mecanismos y estrategias y políticas públicas, pues para tratar de abatir, ¿sí?, en la medida de lo posible este fenómeno. Una vez que se crea este Sistema Nacional Anticorrupción, pues nosotros tenemos que dar lugar, que da paso a diversas reformas, ¿sí?, no solamente a las ya señaladas constitucionalmente, sino que también se da lugar a la creación de 3 leyes fundamentales, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece que obviamente todos los estados debemos de contar con una ley anticorrupción. Nosotros obviamente no somos la excepción, contamos con ella. La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí?, que nosotros ya contamos propiamente con la legislación estatal. Ahora bien, ¿a qué voy? No basta con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas que originó ¿sí? Si bien es cierto, merecen gran reconocimiento y respeto por parte de todos nosotros, también es cierto que el cambio no ha sido fácil y su consolidación dependerá, ¿sí?, del alcance y del éxito de la implementación. Tenemos estados que todavía no logran implementar el Sistema Nacional Anticorrupción y no quiero ir muy lejos. En nuestro estado, obviamente, sí seguimos pugnando por esa implementación plena. No ha sido nada sencilla la labor, pero también los sistemas municipales anticorrupción, no tenemos sistemas municipales anticorrupción bien establecidos, ¿sí? Entonces, obviamente, esto en palabras del doctor Ángel Gurría, quiero retomar lo que él en la introducción al estudio de integridad para el crecimiento incluyente de México puntualizó, ¿sí? El doctor Gurría señaló que esta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción con la creación de normas a gran escala, pues obviamente conlleva importantes inversiones en campañas de concientización, ¿sí? ¿Por qué en campañas de concientización? Yo les decía, los mexicanos tenemos un marco regulatorio fenomenal. Desafortunadamente, las normas no van a cambiar si no contamos con instituciones, con personal profesionalizado, ¿sí?, que permitan de alguna manera, ¿sí?, hacer posible el cambio. ¿Sí? Podemos tener leyes perfectas, pero si no hay un cambio de conciencia en nosotros, pues realmente no vamos a poder hacer posible el contenido de las mismas, aun cuando el mismo sea perfecto, ¿no? Entonces, esos grandes cambios implican también inversiones en grandes campañas de concientización, en el desarrollo de las capacidades y obviamente en el fortalecimiento institucional. El doctor Gurría señala que los pasos claves en este sistema integral para el crecimiento de México, pues obviamente establece que hay que proveer a los comités de ética con personal permanente, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema estatal anticorrupción en el que la presidenta o el presidente del sistema dura un año. Desafortunadamente podemos tener muy buenas ideas, pero falta tiempo para poder aterrizarlas. Y luego entra otra persona con ideas distintas y finalmente no concluimos nada, ¿no? Entonces realmente necesitamos que estos comités de coordinación del sistema anticorrupción sean
tengan mayor permanencia. Obviamente, refinar los protocolos de actuación en materia de contrataciones públicas para hacerlo más viable. Sabemos que pues, también este es un factor importantísimo para la cuestión de los gobiernos, ¿sí? La materia de las contrataciones públicas, y que encontramos pues, graves problemas de corrupción en ese tipo de contratos. Hay que precisar las políticas para la gestión de las distintas entidades y la resolución de conflictos de intereses, ¿sí? Pero, sobre todo, también una cuestión importante y que aquí les compete a la mayoría de ustedes es equipar a los contralores internos, que permitan, ¿sí?, que ellos cuenten con los mecanismos suficientes para que realicen investigaciones disciplinarias y gestiones de riesgos adecuadas para poder, de alguna manera, fincar responsabilidad a aquellas personas que cometen infracciones de carácter administrativo. Ahora, dentro de los ejes que les platicaba, pues obviamente tenemos que pugnar por un sistema de integridad pública que sea eficaz, que sea integral y que obviamente para ello debe de estar basado en varios factores, y entre ellos precisamente esos mecanismos de cooperación y de coordinación a nivel estatal y a nivel municipal, que es lo que a nosotros nos compete, ¿sí? Dentro de esos factores, obviamente, nosotros debemos de apostar a las buenas prácticas, ¿sí? Que señalan la importancia de precisar responsabilidades institucionales en el sector público. Realmente estamos viendo cambios. A lo mejor algunos de esos cambios nos afectan de alguna manera, pero esos cambios también contribuyen a estas buenas prácticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al precisar responsabilidades institucionales, ello nos va a permitir evitar la duplicidad de funciones. Hay muchas instituciones que tienen diversas o conformadas por diversas áreas en donde hay una gran duplicidad de funciones. Y mientras uno se rasca la panza, se rasca el ombligo, el otro está trabajando y sacando el trabajo, ¿no? Entonces, qué bueno que estos gobiernos, este gobierno realmente, pues a lo mejor nos afecta laboralmente en algunas cuestiones, pero también es muy cierto que se ha tratado de evitar la cuestión de la duplicidad de funciones. Entonces, eso es muy importante lo que estamos haciendo. Otra cuestión es asegurar mandatos y capacidades para cumplir con las responsabilidades asignadas. Desafortunadamente en el servicio público, y todos lo sabemos, muchas veces, ¿sí?, por la cuestión de carácter laboral, aceptamos nosotros funciones respecto de las cuales no hemos tenido la mínima experiencia. Lo único que hacemos es llenar huecos, ¿sí? Y entonces pasa la administración y obviamente no hubo ningún resultado. Y no hubo ningún resultado, pues porque finalmente se tomaron las medidas necesarias para contratar precisamente al personal debidamente profesionalizado que requerimos, o no capacitamos tampoco al personal con el que contábamos, ¿sí? Entonces, obviamente es muy importante que también se asignen funciones de acuerdo a las capacidades y a la profesionalización de los servidores públicos, de tal manera que podemos convertir cada una de esas áreas en un área de oportunidad para descubrir las habilidades y las fortalezas de cada servidor público. Eso es bien importante. Si nosotros asignamos responsabilidades de acuerdo a las capacidades de cada quien, eso nos va a permitir realmente tener mayor productividad y tener un sistema de integridad pública más eficaz y más eficiente y coherente sobre todo, ¿no? Y realmente, pues eso nos lleva a una situación fundamental y en la cual, pues obviamente, tanto ustedes, los titulares de las distintas contralorías municipales, y la Contraloría del Poder Legislativo y todas las contralorías del Estado,
hablar de cuál es el objetivo central, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la razón de nosotros de prestar un servicio público? Si nosotros nos ponemos a analizar sobre esa razón esencial o esa razón que realmente me lleva a mí a prestar un servicio público, ¿sí? Esa concientización nos va a dar pauta para que obviamente nosotros garanticemos que la debida prestación del servicio público se haga a través del respeto, se haga a través del cumplimiento a todos esos principios constitucionales y legales que rigen nuestra actuación, ¿sí? Ustedes saben que esos principios de disciplina, de legalidad, de objetividad, de profesionalismo, de integridad, de imparcialidad, de rendición de cuentas, etcétera, y pues que nos lleven también al respeto a los derechos humanos fundamentales de todas las personas. Entonces, realmente ahí tenemos un compromiso muy importante en el que los órganos internos de control juegan un papel fundamental, ¿sí? Al tener como función sustancial precisamente el identificar faltas administrativas que nos permitan iniciar una investigación. Ustedes con una queja inician en su área de quejas la investigación y ya una vez detectada la irregularidad, pues obviamente esto nos va a permitir substanciar el procedimiento y obtener finalmente la resolución de responsabilidad sobre la comisión de conductas administrativas atribuibles a servidores públicos y que incurran en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, este objetivo central va a ser más eficaz si atendiendo a ese sistema de integridad pública, ¿sí?, lo hacemos mediante la implementación de acciones de trabajo entre los distintos actores que intervienen en el combate a la corrupción, ¿sí? Determinar estrategias conjuntas, ¿sí?, a efecto de identificar esos focos rojos del personal, ¿sí?, que realiza conductas u omisiones irregulares, malas prácticas en el ejercicio de sus funciones, y logrando así dar inicio a esos procedimientos de responsabilidad y, en su caso, ¿sí?, emitir las vistas correspondientes a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por hechos delictivos en la materia, ¿sí?, que es realmente una de las funciones que ustedes tienen y que, derivado de la comisión de una conducta de carácter administrativo, nos puede llevar a otra de carácter penal, ¿sí? Y pues obviamente dar la vista inmediata, y por eso el motivo de esta plática, de esta reunión, ¿sí?, para estar obviamente fortalecidos, estar en contacto, ¿sí?, para obviamente determinar si efectivamente esa conducta que tiene apariencia de un hecho delictuoso, determinar si lo es o no lo es, ¿no? Ahora bien, estos mecanismos de coordinación institucional instrumentados por cada órgano interno de control, ¿sí?, y obviamente fundamentalmente por el órgano interno de control del Poder Legislativo, estos mecanismos de coordinación deben ser puestos en práctica con todos los actores del sistema, ya se los decía, nacional, estatal y municipal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer redes de unidades, una red de unidades que permita el intercambio de buenas prácticas, de discutir problemas, de desarrollar capacidades con el objeto de disminuir la corrupción, ¿sí? Para un ejemplo, por la Fiscalía General de Justicia, hemos establecido un documento que son las estrategias, ¿sí?, las estrategias de la Fiscalía para el combate a la corrupción, en donde nosotros nos hemos coordinado con el órgano interno de control de la Fiscalía y con la Visitaduría General. Entonces, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, órgano interno de control y Visitaduría General, hemos implementado acciones de coordinación, ¿sí?, y mecanismos de supervisión que nos han permitido detectar con mayor facilidad aquellas conductas por hechos de corrupción
Y obviamente, si son de carácter administrativo, pues serán sancionadas por la Contraloría, y si son de carácter penal, finalmente serán de nuestra competencia para que finalmente un juez sea el que determine las sanciones correspondientes, ¿no? De ahí que obviamente también otro de los actores fundamentales en los sistemas son los jueces, ¿sí? Pero bueno, muchos no ven allá en el sistema, pero ya nosotros estamos ahí puntualizando un factor importante que finalmente va a ser materia de mis conclusiones. Ahora, hablando precisamente de las facultades que ustedes tienen, por ejemplo, en el artículo 112, si no mal recuerdo, de la Ley Orgánica Municipal, pues obviamente allí se establecen todas y cada una de sus facultades de los titulares de los órganos internos de control, y que tienen su base, pues obviamente, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos estatal y municipal, y que esa propia Ley General establece mecanismos generales de prevención. Y es aquí donde yo hago un paréntesis. Por ejemplo, en esos mecanismos generales de prevención se habla de los códigos de ética. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Es nuestra obligación, de acuerdo con la ley general, que cada institución que presta un servicio público contemos con un código de ética. ¿Cuántas instituciones todavía no cuentan con un código de ética? ¿Tienen un código de conducta? ¿Lo tienen? ¿Cuántas instituciones tienen un código de ética? Todavía tenemos muchas instituciones que no cuentan con un código de ética. Ahora, ¿cuántos de esos órganos internos de control, la ley de responsabilidades nos obliga, tienen relación con el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción? ¿Cuántos tienen relación? Son pocos. La ley nos obliga la ley obliga a que los titulares de los órganos internos de control deben de valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, y obviamente aquí del Comité Estatal Anticorrupción. ¿Cuántos nos acercamos con ese comité y finalmente conocemos las recomendaciones que emiten en materia del combate a la corrupción, para nosotros poder valorar esas recomendaciones y aplicar lo que nos ataña? Pues muchos, la mayoría, no lo hacemos, ¿sí? Ahora, el sistema de servicio profesional, ese es otro mecanismo general de prevención que está en la Ley General de Responsabilidades. Establece para los integrantes de los órganos internos de control, ¿sí?, que permita garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, la propia ley lo establece y nos obliga, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros les damos la oportunidad, ¿sí?, mediante un procedimiento transparente y objetivo y equitativo a las personas? Pues obviamente esa profesionalización, ese servicio profesional, ¿sí?, no lo tenemos todas las instituciones, aun cuando hemos pugnado, ¿sí? Esperemos, por ejemplo, y hablo en el caso de la Fiscalía General de Justicia, hemos pugnado por un servicio profesional de carrera, no ha sido posible, ¿sí? Entonces, yo creo que allí no ha sido posible precisamente, ¿por qué? Porque pues la cuestión presupuestal no lo permite. Entonces esa es una situación fundamental. Ya les había comentado en palabras del doctor Ángel Gurría, ¿sí? Estas grandes reformas implican también grandes inversiones, ¿sí? Entonces, si no contamos con las figuras o con las instituciones que nos van a hacer posible la consolidación del sistema anticorrupción, pues obviamente, entonces, hemos avanzado mucho, pero vamos
paso a paso. Entonces, allí esperemos que contar con el apoyo del Poder Legislativo y obviamente pues, nos apoyen para establecer un servicio profesional de carrera que conlleve a tener servidores públicos más profesionalizados, que nos permita contar con documentos para evaluarlos y para determinar su permanencia en el servicio público. Eso es fundamental, ¿sí? También contamos con otro mecanismo general que establece la propia Ley General de Responsabilidades, que es el sistema de evolución patrimonial. Las declaraciones de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal, que son documentos que en un momento dado nos van a servir como dato de prueba, obviamente para investigaciones como en los casos de enriquecimiento ilícito, ¿no? O peculado. A ver, vamos a ver la evolución patrimonial, hacia dónde se van esos dineros, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos? Estos mecanismos son mecanismos generales de prevención. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Si nosotros obviamente cumplimos con las disposiciones y no solamente las leemos, esos mecanismos generales de prevención nos van a permitir a nosotros, ¿sí?, establecer mecanismos especiales de prevención. Esto es mecanismos de acuerdo a nuestras necesidades, a las necesidades propias de cada institución, de cada órgano interno de control, ¿sí?, de cada institución que se encarga de prestar un servicio público y sobre todo de aquellas que tenemos o que jugamos un papel importante para detectar, para investigar y para sancionar la corrupción. ¿Cómo vamos a lograrlo? Pues esto lo vamos a lograr estableciendo un canal de denuncias que va a ser propio de cada institución. Este canal de denuncias tiene que tener características muy importantes, de tal manera que deberán permitir asegurar la confidencialidad. ¿De quién? Pues de los denunciantes, ¿sí? Debe ser accesible para los servidores públicos y para los usuarios del servicio público, ¿sí? Que permita, obviamente, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción para poder nosotros adoptar las medidas pertinentes, ¿sí? Y esas medidas especiales que nos van a ayudar a combatir de manera específica la corrupción en nuestro órgano interno o en la institución o dependencia en la cual nosotros prestemos el servicio. De ahí precisamente que ese canal de denuncias y la confidencialidad nos lleve a una situación, a otro eje muy importante que les decía al inicio de esta plática, los denunciantes, ¿sí? Los denunciantes juegan un papel esencial al exponer la corrupción. Por ello, la protección a los denunciantes constituye la máxima línea para el interés público, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente hay una ley federal para la protección a denunciantes en el procedimiento penal, pero nosotros no contamos con una ley estatal para la protección de los denunciantes en el sistema estatal. Nosotros, hay un proyecto de ley de 2015, si no mal recuerdo, un proyecto de ley también que en su momento el Partido de la Revolución Democrática lo sometió a consideración del Congreso, pero realmente se quedó en iniciativa precisamente para la protección a los denunciantes, ¿sí? Entonces, pues obviamente nosotros necesitamos un marco normativo para proteger a estos denunciantes, ¿sí? Ustedes saben que los denunciantes pueden asumir un enorme riesgo tanto personal como laboral, ¿sí? Pueden perder su trabajo, ¿sí? Ser boletinados y en los casos extremos incluso hasta puede verse afectada su integridad física o bien hasta su vida, ¿sí? Entonces, proteger a los denunciantes de ese tipo, de esas posibles consecuencias, puede incentivar a que más personas denuncien hechos de corrupción y obviamente ello nos permite aumentar la detección, la investigación y la sanción de los delitos
de los delitos por hechos de corrupción y de las faltas administrativas graves. ¿Por qué las faltas administrativas graves? Ustedes saben que las faltas administrativas que son materia de su competencia y las cuales ustedes pueden sancionar como órganos de control interno, son las faltas no graves, ¿sí? Pero las faltas graves, ¿por qué la importancia? Pues porque tienen una gran relación con los delitos por hechos de corrupción, ¿sí? Tenemos el cohecho, tenemos el peculado como faltas graves. Cohecho, peculado, desvío de recursos, abuso de funciones, contrataciones indebidas, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción de la justicia. Entonces, son conductas fundamentales, ¿sí? Entonces, obviamente, si nosotros contamos con estos canales de denuncia y con una normatividad clara, ¿sí? que pugne para la protección a los denunciantes, pues eso nos va a permitir, de alguna manera, también es un factor importante para prevenir y para erradicar la corrupción. ¿Qué les puedo decir yo del papel que han tenido las corporaciones policiales? Si desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque la mayoría, si no somos nosotros, pues a lo mejor algún familiar o algún conocido, seguramente lo tenemos, hemos sido víctima de estos actores que deberían de jugar un papel importantísimo y fundamental en la seguridad pública y que realmente lejos de ser actores fundamentales para combatir la delincuencia, pues realmente nos ayudan, pero de manera contraria, de tal manera que pues la delincuencia aún se aumenta y es cometida por ellos, por estos actores. Lamentablemente las instituciones, una de las instituciones que ocupa uno de los primeros lugares en la falta de confianza de la ciudadanía en nuestro país es precisamente la policía. Y los esfuerzos por tratar de revertir esa percepción a través de diversas reformas legales, pues se han visto velados por la corrupción que durante décadas ha permeado en estas instituciones de seguridad pública y de las propias corporaciones policiales. ¿Y esto a qué se debe fundamentalmente? Pues se debe fundamentalmente a deficiencias en los procesos de reclutamiento y de selección del personal policial. En los municipios tenemos un grave problema porque no hay procesos de reclutamiento claros, porque desafortunadamente muchos municipios no cuentan con un centro de control de confianza, ¿sí? Que obviamente nos permita hacer una mejor selección del personal policial. Esto aunado a la falta de capacitación y por tanto de profesionalización de los cuerpos policíacos, la falta de una cultura de la legalidad. Esta cultura de la legalidad no solamente es de los cuerpos policíacos, sino de nosotros también. ¿Cuántas veces no traemos nuestra licencia vigente y nos hace el de tránsito, nos para y nos pide los documentos y detecta que pues no traemos nuestra licencia y nosotros contribuimos precisamente, y ahí te doy para el refresco? Y entonces pues esa cultura de la legalidad, esa falta de cultura de la legalidad nos lleva precisamente a seguir cometiendo delitos y a que la red se incremente. La falta otro factor es la falta de transparencia en los mecanismos de control interno, que está muy relacionado con el factor que veíamos de la deficiencia en los procesos de reclutamiento y selección del personal. La existencia de salarios bajos, otro factor importante. ¿Sí? Tenemos cosas muy acertadas, como se los dije. El Ejecutivo ha hecho cosas muy importantes para tratar de erradicar la corrupción. ¿Sí? Obviamente merecen reconocimiento, pero uno de ellos es la cuestión de los salarios. ¿Sí? Y entonces, si nosotros nos vamos a las estadísticas de transparencia internacional sobre la percepción de la corrupción,
pues obviamente nosotros nos damos cuenta que ahorita, por ejemplo, en 2018 ocupábamos el lugar 135, ahorita ya vamos en el 131 en 2019. Esa percepción, pues obviamente, pues ha sido importante de alguna manera y debe ser objeto de reconocimiento para el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la existencia de salarios bajos no permite un buen desarrollo profesional y personal, ¿sí? Y esto obviamente no solamente para los cuerpos policíacos, sino para todos los que prestamos un servicio público. Entonces, la existencia de salarios dignos es fundamental y en los países, y en países, por ejemplo, como ya no me voy a los primeros países a los que ocupan el número uno en la cuestión de que están prácticamente libres de corrupción, como Dinamarca, Suecia, Suiza, etcétera. Japón ocupa el número 20 en corrupción, en esta estadística de percepción, de transparencia internacional. Bueno, ocupa el número 20 y un policía en Japón, ¿sí?, gana 10 veces más que un policía en nuestro país. Entonces, yo creo que debemos tomar en consideración esta situación, que la existencia de salarios dignos es otro factor que de alguna manera va a permitir el buen desarrollo profesional y personal de los actores, en este caso de los policías. Y obviamente, pues la falta de un marco normativo, fundamentalmente de carácter municipal, que se adapte o que se adecue a las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional. Si nosotros atendemos a la estadística de la Fiscalía General de Justicia, realmente nos damos cuenta, fíjense ustedes, más o menos de 4,000 denuncias que he recibido en 8 meses, de 4,000 denuncias, aproximadamente 3,000 son de policías municipales. Imagínense ustedes, ¿sí? Tenemos un grave problema de inseguridad pública en los municipios, en todos los municipios. Entonces, yo espero que realmente a través de esta plática y que le hemos puesto mucho énfasis a estos mecanismos de coordinación institucional, pues los órganos internos de control sean la voz, ¿sí?, sean la voz de aquellos que de alguna manera queremos sumarnos a la lucha, a esa ardua lucha contra el combate contra la corrupción. Pues obviamente que ustedes sean esa voz para que sensibilicen a los presidentes municipales y que realmente pues les hagan del conocimiento que ya no podemos estar permitiendo que las policías que tienen el primer contacto con los delincuentes sean los que están cometiendo más delitos, ¿sí? El día de mañana, a lo mejor ahorita porque tenemos una credencial, no nos molestan, pero el día de mañana que no tengamos una credencial, nuestra familia, nuestros hijos, somos víctimas, vamos a ser víctimas de alguna manera de estas personas que desafortunadamente han formado parte de estas redes de corrupción, ¿sí? Realmente, policía municipal y policía estatal, sí, como les decía, de este número de delitos son los contra los que más, ¿sí?, más inicios de carpetas de investigación tenemos, ¿sí? Entonces es muy preocupante, pero son 3-1 la estadística, ¿sí?, de los policías municipales a los policías estatales. Estamos hablando de 3-1, aunque la policía estatal también últimamente ha estado actuando de manera tan abusiva que realmente ha superado las cifras. Ya no hablemos de abusos de autoridad, sino incluso de secuestros o extorsiones, ¿no? Entonces, es muy grave la seguridad que hay en nuestro estado. Sí lo es, en nuestro país, obviamente, que es el punto de partida, pero pues obviamente pues nosotros debemos de sumar esos esfuerzos
y poco a poquito pues irnos inmiscuyendo en estas cuestiones y cumplir con las propias disposiciones que marca la ley, y poco a poco ir estableciendo mecanismos específicos de combate a la corrupción en cada una de nuestras instituciones, en cada uno de nuestros municipios, y que con ello se permita, obviamente, a través de la identificación de estos actos de corrupción, pues obviamente podamos nosotros diseñar intervenciones apropiadas y eficaces de manera coordinada, ¿no? Realmente, ¿qué les puedo decir dentro de las conclusiones? Sí, ya para concluir esta plática, porque nos podríamos pasar platicando sobre estas cuestiones durante mucho tiempo y a lo mejor no terminamos, y pues para obviamente que esta charla se convierta en una lluvia de ideas, ¿sí? Y escuchar opiniones de algunos de ustedes, ideas que nos permitan obviamente pues combatir a este flagelo. Dentro de las conclusiones, pues obviamente lo que les decía, pues hay que identificar el origen de los actos de corrupción para diseñar acciones y mecanismos apropiados para el combate a la corrupción. Evitar ese llamado derecho de control. ¿En qué consiste ese llamado derecho de control? Pues obviamente consiste en la posibilidad de que un funcionario público que en algunos casos recibe un salario bajo, ejerzas control implícito sobre las empresas, control implícito sobre las instituciones en las que presta el servicio, y entonces pida sobornos. Y esto nos pasa, hemos tenido casos en las instituciones policiales, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Estoy denunciando porque mi jefe me pide una cuota. Válgame Dios. ¿Por qué? Pues le damos el derecho de control porque pues, su jefe gana poco, sus necesidades son muchas y obviamente tiene que percibir más dinero de manera ilícita, ¿no? La simplificación administrativa, y va para ustedes. Ustedes saben perfectamente que tenemos leyes que muchas veces no contribuyen, ¿sí? Normatividad que no contribuye para la simplificación administrativa, tenemos trámites engorrosos, ¿sí? Y entonces, pues ello conlleva también precisamente a que la corrupción se incremente. Entonces, la simplificación administrativa, junto con una administración pública más profesionalizada, sería una herramienta eficaz para reducir el costo y mejorar la eficacia de las normas, ¿sí? Entonces, y obviamente ustedes saben que el cumplimiento normativo, pues obviamente va a reducir el poder de los funcionarios públicos para cometer también infracciones administrativas o delitos. Y finalmente, lo que les comentaba, el papel de los jueces, pues debemos de contar con un sistema judicial creíble. Si contamos nosotros con jueces verdaderamente profesionalizados, mejor preparados y comprometidos con su trabajo, pues obviamente esto nos ayudará a evitar la impunidad y reducir considerablemente la corrupción. Realmente, pues por mi parte es todo. Quisiera obviamente pues escuchar, como se los dije, más que una conferencia, es una plática y en su momento pues hacerla una charla y obviamente que nos sirva de experiencia para poder nosotros enriquecer nuestros puntos de vista y nuestra actuación como servidores públicos y obviamente pues tratar de colaborar con un granito de arena para erradicar este flagelo y este fenómeno como es la corrupción que realmente tanto daño nos hace. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rubén. Creo que es un tema muy interesante. Estoy viendo los chats, son temas que a todo mundo nos llama mucho la atención, porque es lo que vivimos día a día en nuestros diferentes municipios, en nuestras diferentes ocupaciones. Me gustaría a todos los contadores agradecerles toda su atención, que pudieran levantar la mano para poder hacer preguntas a nuestro ponente sobre el tema, que es muy interesante. Tenía la licenciada Marisol Cruz, que me estaba pidiendo el uso de palabra. Por favor, licenciada, si puede usted abrir su micrófono y hacer su pregunta. Muchas gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Muy buenas días todavía.
Agradecerle primero pues la oportunidad que nos da de este tipo de cursos, de capacitaciones que para nosotros es vital, para la profesionalización, para darle seguimiento a las acciones que debemos emprender como órganos de control. Yo voy más encaminada pues a precisamente las corporaciones policíacas. Me dio mucho gusto la participación del maestro y me gustaría que me pudiese apoyar un poquito con este tema de delitos cometidos por corporaciones policíacas, porque, bueno, tenemos aquí ahora un sistema municipal anticorrupción, de donde se desprende que tenemos un comité de participación ciudadana que nos ayuda con la fiscalización y control, y que precisamente se eligieron a estos 3 ciudadanos a nivel municipio, pues para que nos apoyen. Entonces, ¿cómo el CPC va a coordinarse en su momento, por ejemplo, en un operativo conjunto que en ocasiones es con Fiscalía, con, en este caso ya la Guardia, con la Policía Federal, con la Policía Estatal, con la Policía Municipal? ¿Cómo el CPC pudiese en su momento emprender acciones que efectivamente robustecieran y nos dieran seguridad jurídica de que efectivamente ese operativo que se está realizando conforme a derecho, que no es nada más porque piden un número determinado para poder poner a disposición del Ministerio Público y que efectivamente se esté apegando a la normatividad? Esa es una primera pregunta. Y también me gustaría conocer su punto de vista o saber el criterio que debemos de utilizar los contralores en tratándose de estas corporaciones, los elementos de las corporaciones policíacas, dado que efectivamente la Contraloría Municipal pues investiga, substancia y en su momento resuelve en tratándose de faltas no graves. Pero sabemos que también hay una Comisión de Honor y Justicia, pues que es quien se encarga precisamente de la disciplina de los elementos de seguridad pública. En tratándose de algún delito, pues la Fiscalía directamente. Nosotros como órgano de control, ¿en qué basaríamos nuestro apoyo precisamente para combate a la corrupción, dado que de esta manera estamos un poquito cortos de competencia para poder hacer algunos llamamientos a la policía municipal? Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercer punto, pues que sí, a lo mejor a través de usted, maestro Vences, pudiésemos tener la oportunidad o la fortaleza, el soporte de que nuestros ayuntamientos, pues si bien es cierto que los recursos están etiquetados, en el caso del Fortamun, que es más encaminado para nuestras instituciones de seguridad pública, y como bien lo dijo el ponente, nuestros policías ganan muy poquito. Yo creo que es muy difícil que si a uno de nosotros nos invitan a trabajar como elemento de seguridad pública por lo que ellos ganan, digamos que sí, porque efectivamente arriesgamos nuestra vida, arriesgamos un todo por nada fácilmente. Entonces, que se contribuyera un poquito en cuestión de que si de por sí los recursos que nos llegan etiquetados son bajos, pues más aún existe un daño colectivo, un daño a la sociedad cuando nuestro cabildo, por ejemplo, no provee estos recursos. Entonces, ahí sí es algo gravoso desde mi punto de vista, porque son recursos etiquetados, que ya la ejecución corresponde a vigilarla, supervisarla y fincarle responsabilidad a las personas que cometan omisiones o acciones que van en contra de la ley, pues ya es muy distinto. Pero de momento, yo creo que sí sería indispensable aprobar estos recursos, porque finalmente son para la colectividad, para el beneficio de un municipio y no para un interés particular. Yo creo que en determinado momento se podría determinar ese interés particular si es que surge alguna falta, grave o no grave. Ese es en cuanto, son las preguntas que tengo, que me pudiesen apoyar con esa situación, y los escucho. Con mucho gusto, Marisol. Realmente, en cuanto
a la intervención del Consejo de Participación Ciudadana, es de suma importancia la intervención de los operativos que se organicen o que organicen finalmente el área de seguridad pública en cada uno de sus municipios. No tienen que tener el objetivo primordial de la numerología, ¿sí? O sea, no deben de ser cuantitativos. Obviamente como garantes de la seguridad pública, ¿sí? Lo que tienen que hacer los cuerpos policíacos es finalmente, pues, respetar los derechos humanos de las personas, ¿sí? Esos derechos constitucionales que son fundamentales. ¿A qué voy? No precisamente los operativos que realizan los cuerpos de seguridad pública son constitucionales o legales, ¿sí? Mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué te puedo decir al respecto? Obviamente, el Consejo de Participación Ciudadana tiene desde la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, se le ha dado una gran importancia, ¿sí? Porque la ciudadanía obviamente es la que nos va a ayudar a identificar a esas personas, a esos servidores públicos que están cometiendo delitos, ¿sí? Porque obviamente en un operativo muchas veces podemos ser objeto de detenciones arbitrarias y pues obviamente cometer abusos de autoridad, que es el delito número 1 cometido por servidores públicos, ¿sí? Entonces, obviamente, en esos operativos, pues nosotros debemos concientizar a los servidores públicos para empezar, y a lo mejor la labor del Consejo de Participación Ciudadana, pues será concientizar a la ciudadanía para que nos ayude a identificar a esas personas que están cometiendo delitos, que se ponen en algún punto de revisión para parar a cuanta persona se les ocurra, ¿sí? Y obviamente extorsionarlas, ¿sí? O solicitarles una dádiva por alguna conducta que ni siquiera es constitutiva de una infracción, ¿sí? Ya no de un delito, sino de una infracción administrativa. Entonces aquí la cuestión es, lo que yo les decía, es pugnar por una cultura de la legalidad. Cada municipio obviamente pues tendrá que hacer seguramente sus reuniones, ¿sí? Interinstitucionales y al interior de cada una de las áreas que lo conforman, ¿sí? Pues para tratar de concientizar a las corporaciones policiales, porque desafortunadamente, ya les dije, pues si no cuentan con salarios dignos, desafortunadamente, ¿sí? Pues obviamente esto no les ayuda ni para tener una vida digna, y obviamente tampoco les ayuda a su preparación y a su capacitación, ¿sí? Entonces la capacitación es fundamental, pero nosotros debemos de crear la conciencia, ¿sí? En la ciudadanía de esa cultura de la legalidad. Hemos tenido pláticas nosotros con la ciudadanía, y obviamente, ¿sí? A través del Consejo de Participación Ciudadana, y obviamente hay algunas instancias, algunas organizaciones que dicen, bueno, es que hay ocasiones en que mis empleados pasan sin licencia y entonces las autoridades de tránsito los paran, pero pues nada más va aquí a dejar el material de construcción a tal lado, y pues por favor, queremos que sean conscientes, y realmente pues no lo está ocupando para otra cosa más que para su trabajo, y entonces no tenemos una cultura de la legalidad. Si tu licencia no está vigente, ya desde ahí estamos cometiendo nosotros una irregularidad. Entonces, ¿cómo me pides, tu ciudadano, que te apoye con esa cuestión? Si tú traes tu licencia, ese es un ejemplo chiquitito y muy claro. Si tú traes tu documentación actualizada, vigente, ¿sí?
no vas a tener ningún problema. Y si esta persona te pide dinero, por ejemplo, ¿sí? Pues obviamente lo vas a denunciar. Pero a lo mejor si tú sabes que no están tus documentos en regla, le vas a decir, te va a decir, oiga, pues es que pues, si quiere que lo ayude, va a pagar usted 5,000 pesos, si quiere que lo ayude, me va a dar 2,000. Híjole, déjeme lo más baratito, ¿no? Porque tú sabes perfectamente que no estás en regla, no estás cumpliendo con las leyes, no estás cumpliendo con la normatividad. Por eso esa cultura de la legalidad es fundamental. Y esa cultura de la legalidad obviamente va tanto para los servidores públicos como para la ciudadanía. Entonces, obviamente el Consejo de Participación juega un papel importante porque va a detectar qué servidores públicos están haciendo o cometiendo ilícitos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues habrá que establecer las medidas de coordinación para ver qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y obviamente, pues, tener allí precisamente ese Consejo de Participación Ciudadana, trato directo con las autoridades municipales para efecto de hacerles ver lo que están haciendo. Lo que yo les puedo decir es que la mayoría de los operativos no son ni constitucionales ni legales, ¿sí? Y por supuesto violentan nuestros derechos humanos. Yo lo veo todos los días en las casetas, esta Policía Federal deteniendo personas y haciendo revisiones. Lo veo en algunos municipios que están ya en puntos muy determinados, los policías, para efecto de detener personas y tratar de amedrentarlas y obviamente cometer abusos y extorsiones, ¿no? Pero obviamente, pues si no hay una cultura y que realmente también haya instancias que se dediquen a hacer campañas que realmente no sean campañas informativas, sino de carácter formativo, ¿sí? En el que se vean los derechos de los ciudadanos y que sabes que a ti no lograr a través de trípticos, etcétera, ¿no? Pero obviamente el contacto y la coordinación con las autoridades es fundamental. Y respecto de la otra cuestión, de cómo ustedes pueden dar vista, efectivamente, Marisol, como bien lo señalaste, ¿sí? De acuerdo a la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la base para la regulación de todos los sistemas de seguridad y de la normatividad, tanto estatal como municipal, pues obviamente la creación de las comisiones de honor y justicia, ¿sí? Ellas son las encargadas precisamente de llevar a cabo los procedimientos de carácter disciplinario y los procedimientos respecto de alguna falta que hayan cometido los elementos policíacos, obviamente relacionados con los requisitos de ingreso y permanencia, ¿sí? Entonces, pues obviamente son ellos los que detectan esta cuestión, los que llevan a cabo el procedimiento y obviamente las unidades de asuntos internos, ¿sí? Que juegan un papel fundamental y que obviamente las facultades están en el artículo 205 de la Ley General, de la Ley de Seguridad del Estado de México, ¿sí? Y obviamente, pues dentro de las funciones que tienen estas instituciones o estas unidades de asuntos internos, es darles vistas a ustedes, ¿sí? Pero sobre hechos donde se presuma la existencia de una conducta de carácter administrativo. Entonces, difícilmente ustedes, pues obviamente nos van a dar a nosotros una vista por un hecho de un policía, ¿sí? Para ellos están precisamente las unidades de asuntos internos y obviamente las comisiones de honor y justicia. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes están investigando la comisión de una infracción de carácter administrativo, se pudiera llegar a advertir, ¿sí? Se pudiera llegar a advertir la comisión de una conducta delictiva. Entonces, allí, de esas infracciones de carácter administrativo, si ustedes llegasen a advertir la posible comisión de una conducta delictiva, pues
Obviamente, con gusto lo recibimos nosotros, ¿sí? Podemos comentar ese asunto que les llama la atención y antes de dar un paso podemos establecer ese canal de comunicación para efecto de determinar si efectivamente estamos hablando de una conducta delictiva o realmente es una conducta administrativa. Luego, entre una y otra hay un hilo muy delgado, ¿sí? Pero por supuesto cuentan con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción para analizar el caso concreto, que yo les digo, realmente en tratándose de policías, por eso el objetivo de mi plática y más que nada, obviamente orientarla hacia la cuestión del papel que juegan los órganos internos de control en todo el combate a la corrupción, ¿sí? Porque realmente por lo que hace a la cuestión de los elementos policíacos, es muy difícil que yo vaya a recibir una vista por parte de ustedes. Realmente es el jurídico del municipio, es la Comisión de Honor y Justicia, o bien es la Unidad de Asuntos Internos la que nos remite las vistas correspondientes en materia de delitos por hechos de corrupción. Gracias, licenciado Rubén. ¿Alguna otra pregunta por parte de los contralores? Adelante, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Agradecer pues de antemano este tipo de conferencias. Su servidor, José Gerardo Rodríguez Ramírez, de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisaría de Zumpango. Desde luego que es muy, muy importante el que tengamos un marco jurídico municipal, puesto que, como usted ya lo refirió, nuestras facultades están en la Ley de Seguridad del Estado de México, los artículos 205, 209. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos esta información respecto a la posible conducta de un delito? Ha sido un poco complicado coordinarnos, puesto que en la región en la que estamos y la Fiscalía Anticorrupción pues está hasta Tlalnepantla. Bueno, adscrita a Tlalnepantla, pero físicamente pues está hasta Naucalpan, que la cambiaron, ¿no? Hace un tiempo. Entonces, sí es un poquito complicado esta parte, puesto que la ciudadanía viene o acude con nosotros, primeramente, en algunas ocasiones, pues ya fue hasta la fiscalía y a veces la remiten a la unidad de asuntos internos, pero en la mayoría de los municipios de la región, desgraciadamente, no cuentan con una unidad de asuntos internos. Y entonces viene la complicación para la integración de un expediente de investigación que le pueda ser remitido debidamente integrado a la Comisión de Honor y Justicia. Lo que corresponde a nosotros, pues bueno, estamos ya coordinándonos debidamente un órgano interno de control, que sería la Unidad de Asuntos Internos, para poder integrarle un expediente de investigación a la Comisión de Honor y Justicia. Pero bueno, es importante entonces, y lo refiero pues a modo de participación con los demás órganos de control, que es importante tener este marco regulatorio, primeramente, ¿no? Porque si no, pues no vamos a estar actuando conforme a derecho y estaríamos violando ahí o violentando los derechos de los servidores públicos, ¿no? No podríamos llamarlos a comparecer a una entrevista previa si no tenemos este marco regulatorio. Uno, la otra es que es importante que desde luego que dentro de la misma comisaría tenemos la información de los servidores públicos. En este caso, en la Secretaría Técnica, ¿no? De la comisaría, que está estrechamente relacionado con el órgano anticorrupción, ¿sí? Es importante entonces tener este vínculo con ellos y a modo de experiencia, desde el órgano jurisdiccional o judicial, jueces de control nos han enviado directamente o le han dado vista primeramente a la Comisión de Derechos Humanos y ellos hacen una investigación previa y dentro de sus resoluciones nos mandan a la Unidad de Asuntos Internos empezar ya la investigación o la sanción o iniciarle un procedimiento, perdón,
al servidor público, en este caso de las corporaciones policiales. Sí es importante la coordinación con ustedes, vuelvo a repetir, porque en algunos casos me ha tocado de manera particular estar integrando ya expedientes de investigación que tienen que ver ya probablemente con la comisión de delito, pero a veces la coordinación con ustedes sí es muy lejana, muy remota. No sé, a lo mejor pedir en su momento algunas iniciativas, algunas situaciones donde podamos acercar a la región que nos corresponda un poquito más la fiscalía. Desde luego, cuando hay la comisión de un delito por parte de un policía, va directamente, en este caso, al Ministerio Público de Zumpango, que es el que nos corresponde aquí a la región de Apasco, Tequisquiac, Jaltenco, Tonanitla, Zumpango. Pero ellos, a su vez, pues desde luego que hacen los desgloses a la Fiscalía Anticorrupción, pero a veces ya el ciudadano ya no acude hasta allá, por lo mismo del traslado, por lo mismo de la situación de que es muy lejano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues bueno, le damos un seguimiento de acuerdo a los requisitos de permanencia, o en su caso, a lo que establece el artículo 100 en la Ley de Seguridad, que establece cuáles son las obligaciones de los policías, y es ahí pues donde estamos integrando nosotros un expediente de investigación, pero a veces sí es un poquito complicado esta coordinación, y de verdad que agradecerle la participación en esta conferencia, de cómo es que nos podemos coordinar con ustedes, porque ese era el objetivo, ¿no? El apoyo a los órganos de control interno por parte de la Fiscalía. Es importante, nosotros pues desde luego que conocemos hasta dónde llegan nuestras facultades, pero en determinado momento, y sí le quiero comentar, llega una orden de un juez de distrito en materia de amparo de algunos ciudadanos, en los cuales ya nos llega una orden donde nos dice, iníciale procedimiento a tales policías, porque ya hasta tienen nombre, tienen cargo, y algunos ex servidores públicos, ¿no? Entonces, para nosotros pues también es importante podernos coordinar con ustedes en cuanto a las facultades que tenemos, en cuanto a las facultades, y a donde vemos esa línea, como usted lo comenta, muy delgada, para determinar hasta dónde es una falta administrativa y hasta dónde ya está la comisión del delito, ¿no? Entonces, mi participación básicamente es para eso, comentar, es necesario que todos los órganos de control del Estado de México podamos contar realmente con este marco regulatorio municipal, y donde se pueda implementar la creación de la unidad de asuntos internos, porque me ha tocado que he tenido que llamar a entrevista como testigos, incluso algunos otros policías de corporaciones o de otras comisarías, y cuando dirijo pues la solicitud, pues no hay un órgano o no hay una unidad de asuntos internos en la cual me pueda apoyar, tengo que dirigirlo directamente ya sea al presidente municipal o en todo caso al comisario. Pero sí me gustaría que en su momento pudiéramos tener a lo mejor una participación más concreta de los órganos de control para poder determinar o poder unirnos en esta parte del marco regulatorio municipal para podernos coordinar también nosotros. Y pues la verdad agradecerle mucho este espacio. Gracias. Ahora sí que agradezco mucho estos comentarios, y qué bueno que nos está acompañando un servidor público de asuntos internos del municipio de Zumpango, por ejemplo. Realmente esta plática, y por eso les digo los ejes en la que la sustenté, pues es finalmente que cubre a todos los servidores públicos y no en específico a los policías, ¿no? Nosotros obviamente quisiéramos extendernos, obviamente nuestra competencia es a todo el Estado, quisiéramos extendernos y tener más sedes o tener sedes en cada uno de los municipios. Desafortunadamente, como se lo señalaba, esto implica pues el uso de recursos financieros y humanos, y realmente pues en el momento en que el sistema anticorrupción estatal yo creo que cobre más fuerza, seguramente nos vamos a ver apoyados las fiscalías anticorrupción, ¿sí? Por la cuestión del presupuesto, para que nos apoyen, y que realmente muchos estamos padeciendo esa situación.
Entonces yo creo que sí sería muy importante que alzáramos la mano, ¿sí? Alzáramos la mano y yo les ponía el ejemplo de Japón, de que gana 10 veces más un policía que en México, a lo mejor gana 20 veces más. Pero la cuestión es que si nosotros nos comparamos con nuestro estado vecino, ¿sí? Esto es con la Ciudad de México, y ustedes ven lo que gana un alcalde y lo que gana un alcalde en el Estado de México y lo que gana un funcionario, un servidor público en el Estado y lo que gana en la Ciudad de México, realmente la comparación es increíble, ¿sí? Entonces, si la Ciudad de México la está gobernando gente que finalmente forma parte del Ejecutivo Federal, parte de esa bandera ahora que está de alguna manera enarbolando el combatir a la corrupción, pues entonces, ¿por qué no dignificar los salarios? ¿Sí? Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Pero no solamente dignificar los salarios, también que los que estamos trabajando realmente nos profesionalicemos, nos entreguemos, y si no contamos con la profesionalización correspondiente, entonces nos capacitemos y nos brinden esa oportunidad de capacitación y de preparación. Realmente solamente así vamos a poder dar pasos más agigantados, ¿no? Y más efectivos. Realmente, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, pues la sede de Naucalpan, que cubre muchos municipios en el Valle de México, pues sí queda a 3 horas de Zumpango, ¿no? Queda 3 horas de Zumpango. Entonces yo entiendo que trasladarse de Zumpango a Naucalpan, pues son muchas horas, hombre, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que, pues, podemos hacerlo a lo mejor por la vía del correo institucional, ¿sí? La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene un correo institucional que también es una de las vías por las cuales nosotros podemos recibir precisamente esas denuncias, ¿sí? Y obviamente las recibimos por correo y ya en su momento pues tendrán que comparecer, ¿verdad? Pero pues de primera mano sí sería muy importante que si esa es una limitante, si nos lo hicieran llegar por correo las denuncias para que nosotros conozcamos de primera mano el asunto. Desafortunadamente, y tienes toda la razón, hay ocasiones en que ustedes presentan las denuncias en otras fiscalías, ¿sí? Y obviamente las diligencias que ellos hacen, pues muchas veces no nos sirven de mucho. Entonces, ya para cuando nos llega el asunto, ya corrieron muchos meses y los denunciantes o las víctimas están desesperadas, pero es que no se ha hecho nada. Pues sí, pues desafortunadamente a nosotros nos llegó muchos meses después y no precisamente con las diligencias pertinentes, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, tenemos el correo de la Fiscalía que, si gustan anotarlo, es Fiscalía Anticorrupción, así como se escucha, Fiscalía Anticorrupción, @ fiscaliaedomex.gov.mx. Fiscalía Anticorrupción @ fiscaliaedomex.gov.mx. Y después de ahí otra vez es un canal de denuncia. Ya lo podemos ver bien. Ahora sí, ¿Ya hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para nuestro ponente? Pues parece que no, ¿verdad? Licenciado, pues agradecerte mucho tu ponencia, una ponencia muy interesante. Creo que nos has ayudado a resolver muchas dudas. E igualmente nos has puesto a dudar otras cosas, pero sabemos que podemos contar con el apoyo de la Fiscalía, de tu dirección especial. Gracias. Y esa es la idea de estas pláticas. Ahora los contralores de todo el estado te conocen
nos hice favor de dar tu correo, los correos, que puedan estar en contacto, ¿no? Ya sea con nosotros para hacerlo a través tuyo o directamente contigo, y que podamos sacar lo mejor posible nuestras encomiendas, ¿no? En cada uno de nuestros municipios. Claro, con todo gusto, por supuesto. Yo les doy mi correo también por si necesitan alguna cuestión, lo comentamos con gusto, ¿no? Entonces, realmente todos somos actores y como se los dije, el objetivo central de todas las instituciones que prestamos un servicio público es precisamente garantizar los principios rectores, ¿sí? Los principios que lo rigen, ¿sí? Garantizar su debida prestación. Entonces, pues obviamente, estoy en la mejor disposición, por supuesto, de contribuir, de colaborar, de que hagamos una lluvia de ideas y que vayamos permeando, así como la corrupción ha permeado durante muchos años, que ahora las políticas anticorrupción vayan permeando de tal manera, ¿sí? Que sean como el agua y que esa roca dura que es la corrupción, pues obviamente se vaya disolviendo hasta que desaparezca, ¿no? Con gusto, por supuesto, les doy mi correo, es dgcp.fe, doble C de casa, @gmail.com. Y como se los externaba, efectivamente estas pláticas son muy alentadoras, estas pláticas realmente nos permiten a nosotros tener contacto con todas las instituciones del servicio público y por supuesto con las que estamos más comprometidas con el combate a la corrupción. Entonces, pues está en nosotros el que ayudemos también a esas instancias que a lo mejor no están tan preocupadas. Ya Óscar lo señalaba, tengo que acudir al jurídico, tengo que acudir al presidente municipal. Entonces, en la medida en que tengamos este tipo de pláticas, yo creo que lo primero es sensibilizarnos a nosotros mismos, estar conscientes de que a lo mejor no estamos haciendo el trabajo como debemos hacerlo, ¿sí? Y que realmente, pues, para esas generaciones futuras, para esas generaciones venideras, pues realmente dejarles un mejor estado, ¿no? Que eso es lo que realmente nos interesa, estar bien con nosotros mismos, hacer conciencia de las prácticas que nosotros estamos llevando a cabo, si son las mejores prácticas o a lo mejor estamos un poquito desorientados, ¿sí? Entonces, pues obviamente reorientar esas prácticas para buscar verdaderas soluciones y hacer tangibles todas estas reformas que han sido muy importantes, pero que si realmente no tenemos la conciencia y no las materializamos, pues esto es entonces imposible, ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias, muy amable. Pues reiterarle nuestro agradecimiento, el agradecimiento por la gran disposición que ha tenido el fiscal anticorrupción, el maestro José de la Luz Viña Correa. Por favor, hágale llevarle nuestro agradecimiento. Y agradecer a todos ustedes.